A cielo abierto, bienvenidos a este nuevo día con su servidor, el pastor Luis Acero. Mi gratitud también a todo el esfuerzo de acompañamiento que van haciendo en casa, acompañando al equipo, ¿verdad?, de trabajo de este programa, a cielo abierto, y también el equipo de trabajo de Luz TV Cristo. Lo que en realidad estamos haciendo en este esfuerzo, ¿verdad?, de poder proclamar la verdad de Dios, la Escritura. En este estudio de panorama bíblico estamos llevando el tema de el Génesis, ¿verdad?, hasta el Apocalipsis, que es, ¿verdad?, de principio a fin, es nuestro cometido. Hemos alcanzado ya un año. Este mes de julio estamos en un año de este esfuerzo. Y lo que tenemos es que hemos avanzado todo el libro de Génesis hasta el capítulo 12 del libro del Éxodo, en un año. Imagínense ustedes lo que nos espera, ¿verdad? Pero, por supuesto, con el apoyo, con la gracia de ustedes en sus oraciones, y también, si ustedes quieren alcanzar a este esfuerzo común que estamos haciendo, ¿verdad?, esta sociedad de amigos de Luz de Cristo TV, también puede usted participar mandándonos sus donaciones. Estamos, por supuesto, también llanos a que usted pueda publicar y pueda también trascender, ¿verdad?, esta señal y compartirla con amigos, el trabajo, alumnos, institutos bíblicos, maestros. Y por supuesto, en cualquier momento también estamos con ustedes para poder convocarlos y tener reuniones en vivo. Muy bien, estamos desarrollando los temas que están trayéndonos, ¿verdad?, a criterio, hablar sobre la bendición de primogenitura, ya que la Escritura siempre remarca en 3 generaciones, ¿verdad?, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque son con estas 3 generaciones que Dios testimonia haber jurado, haber dado promesa, y entonces ha de consolidarse todo cuanto Dios a estas 3 generaciones ha propuesto entonces en su fidelidad traer a redención, guiarlos, llevarlos, ¿verdad?, hacia lo que Dios mismo llama, lo que Dios mismo expresa: los he traído hacia mí. Y lo que Jesús también expresa: donde yo estoy, quiero que también ustedes estén. La meta de Dios en realidad es la restauración de la humanidad. Y para la restauración de la humanidad, obviamente Dios ha estado trabajando en su paciencia, en su gracia, acompañando la permanencia de la vida de los hombres, acompañando y bendiciendo a Noé en su tarea de construir el arca y preservar la vida, y acompañando a Abraham también, ¿verdad?, que sale en un camino de fe junto con su esposa para hacer la primera familia de bendición y crear a través de esta familia de bendición, ¿verdad?, la propuesta de que esta familia pueda entonces desarrollar a un primogénito que sería el primogénito de bendición. Y las familias de bendición están llamadas entonces a esta tarea ministerial que nos trae Génesis capítulo 3, versículo 15. En realidad, el pasaje de Génesis 3:15 es un llamado al ministerio de la familia, porque Dios le dice a la serpiente, después que la serpiente ha recibido, ¿verdad?, de parte de Dios la descripción que se va a arrastrar sobre la tierra, y le dice: pondré enemistad, Génesis 3:15, entre ti y la mujer, y entre su simiente, ¿verdad?, la mujer y su hijo. Y obviamente para que haya simiente la mujer también está el padre, de modo que aquí es la mujer, el padre que es esposo de esta mujer, el compañero de esta mujer, el varón y la varona, y el hijo, ¿verdad?, que entonces se va a formar en el vientre de la mujer. Estamos hablando de la familia, y el hijo entonces formado en esta familia y por esta familia de bendición, entonces le dará en la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Qué hermoso es el llamamiento que Dios hace, es el ministerio que entonces está promoviendo a través de la restauración de la familia. De modo que la familia caída, Adán y Eva, se ha
generado, ¿verdad?, en el diluvio, a maldición que han tenido ellos a consecuencia de su pecado, ha venido el diluvio, y a bendición nace en el camino de fe de Noé la propuesta de que Dios llama ahora a un hombre, Abraham y Sara, para ser la familia de bendición. Y a partir de la familia de Abraham nace pues la familia de Isaac y nace la familia de Jacob. Estas tres familias de bendición es como Dios también se expresa, es como la Biblia expresa cuando Dios se presenta. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque con los tres confirmó promesa. Con los tres Dios programó, con estas tres familias de bendición, Dios programó el futuro en promesas, el futuro en propuestas. Muy bien, Israel entonces es fruto también de estas familias de bendición. Pero tenemos que expresar algo que también la Escritura remarca. Esaú fue, como hemos visto el día de ayer, un hijo que por naturaleza, al nacer primero, hijo de Isaac, él tenía que sostener el ministerio de la primogenitura. Es decir, llevaba en herencia él la bendición de su abuelo Abraham, llevaba en herencia él la bendición de su padre Isaac, pero también llevaba en herencia el ministerio de ser el varón que le dé en la cabeza a la serpiente. Ahora, para que el varón se proponga ser instrumento de Dios, para que el hijo crezca y desarrolle el ministerio de la primogenitura, obviamente el hijo tiene que amar a Dios, tiene que amar la propuesta de Dios de que Dios está queriendo restaurar la tierra. Dios no quiere que nadie se condene, Dios no quiere que nadie fallezca, ¿verdad?, bajo condenación, sino Dios quiere alcanzar a todo el mundo con el perdón de los pecados. Y este es el mensaje de Jesucristo. Pero entonces el primogénito que viene, ¿verdad?, de esta familia de bendición tiene un ministerio. Y el ministerio está propuesto en Génesis 3:15, que al ser la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, debe prepararse y debe formar también familias de bendición para que le den en la cabeza a la serpiente. Ahora bien, lo que tenemos a Esaú, que lo hemos visto el día de ayer o en el video anterior, es que Esaú desprecia la primogenitura. Esaú despreció el ministerio que nace con él de manera natural. Él fue el primer hijo de Isaac, el primer hijo, ¿verdad?, de Rebeca. De modo que él dice en sus palabras, ¿de qué me vale entonces la primogenitura? ¿Para qué me vale? Él no ama a Dios, es una propuesta, ¿verdad? Él no respeta los valores de su casa. Él se casa con una cananea y otra cananea y luego vuelve a casarse tratando de mirar que su padre Isaac está bendiciendo a su hermano. Él no es movido por valores, diríamos, de Dios, por valores de sus familias, por valores que le traen la fe, que se va construyendo, que se va desarrollando a partir de su pasado, ¿verdad? Él no valora esto, él valora y ama el mundo, él valora ser el hombre de casa, él valora ser el hombre que va a cazar animales, él valora, vivir a su propia cuenta sin la sombra de su herencia familiar y desprecia la primogenitura. De modo que tenemos a un hermano que el día de hoy vamos a contemplarlo. Este hermano es Jacob, el hermano de Esaú. Jacob es el segundo. Él naturalmente no es primogénito, pero él ama a Dios y quiere ser en su vida o con su vida, quiere ser él, ¿verdad?, un hijo de bendición. Él quiere desarrollarse como hijo de bendición. Su hermano ha despreciado este ministerio, entonces el segundo quiere serlo. Y lo interesante es aquí en esta familia de hermanos, entre Jacob y Esaú, que la bendición de primogenitura la recibe el que ama a Dios, el que ama el ministerio
no el que nació primero. En otras palabras, la bendición de primogenitura no se hereda por la carne, sino se hereda del corazón, se recibe del corazón, que nace, ¿verdad?, en el corazón de Dios, de restaurar la humanidad, y obviamente el Hijo comprometido también de corazón en su amor a Dios, lleva el ministerio de llevar su vida en adelante para restaurar la humanidad. De modo que las familias de bendición crían hijos de bendición. Y importante lo que dice, por ejemplo, Colosenses 1:16 acerca de Jesucristo, ¿verdad? Que en Jesucristo estamos fortalecidos con todo su poder, desde el versículo 11 en adelante, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios es paciente, Dios quiere que la humanidad se restaure. Y dice también hay gozo y también hay gratitud al Padre, ¿verdad?, que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios ha hecho a los hombres, a las mujeres, a la humanidad, aquellos que a través de Jesucristo vienen al Padre, los hace aptos para participar de la herencia de los santos. Esto es importante, es la herencia de los santos. ¿Y cuál es la primera herencia de los santos? El versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Él cubre, Él paga, ¿verdad?, con su sangre el perdón de pecados. ¿Cuál es la primera herencia que reciben los santos? ¿Verdad? Las personas que aman a Dios y también se fijan a través de Jesucristo en su amor, en este camino de restauración que es el perdón de los pecados. Jesús es llamado la imagen invisible de Dios, ¿verdad? Es el primogénito de toda creación. Y lo que tenemos entonces es que la bendición, la primogenitura de primogenitura la tiene Jesús, que es el primogénito de todos los seres creados. Y en Él entonces podemos tener también herencia con los santos, que es lo que dice. Entonces el papá y la mamá tienen que formar hijos que reciban la herencia de los santos, que en primer momento es el perdón de los pecados, que Cristo es que limpia sus pecados. Ningún padre, ninguna madre debe criar a sus hijos para que sus hijos se queden sin herencia, por todo lo contrario, entonces, ¿verdad?, vayan a otro camino de condenación. Los hijos que alcanzan herencia, en Mateo capítulo 25, versículo 34, dice Jesús, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para ustedes. Los padres deben preparar y formar a sus hijos, deben preparar y formar una sociedad donde sus nietos, sus bisnietos y aún los que no han nacido puedan alcanzar la bendición del primogénito que es Jesús. Y ellos son llamados en Mateo 25, 34 como benditos del Padre. Y les dice, hereden el reino preparado para ustedes. Pero los que no son benditos del Padre, los que desprecian el ministerio, los que desprecian como Esaú, que dice, ¿de qué me vale la primogenitura?, no alcanzan entonces esta bendición, ¿verdad?, de primogenitura. Ahora, es Dios quien juzga, es Dios quien determina quién alcanza y quién no alcanza. Pero el llamado que dice Mateo 25, 41, que los que están apartados a la izquierda, les llama, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y sus mensajeros. Imagínense ustedes, los que no alcanzan herencia de bendición en Jesucristo, el primogénito, entonces ellos han decidido, ¿verdad? Y alcanzan ¿qué? Alcanzan el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo no creo que ningún padre, ninguna madre desearía un futuro para su hijo, ¿verdad?, donde el diablo lo alcance y los mensajeros, los ángeles, ¿verdad?, de Satanás, vivan en el
en el mundo eterno, ¿verdad? Donde está preparado el fuego y la condenación para ellos. De modo que lo que Dios busca es familias de bendición, es padres y madres que le propongan, que desarrollen, que críen a un hijo, como está escrito en Génesis capítulo 3, que le den la cabeza a la serpiente. Sería impropio, ¿verdad?, que un padre y una madre le den la cabeza a su hijo, más bien, para que sea, por todo lo contrario, raptado por Satanás. En vez de golpear a la serpiente, lo golpee más bien al hijo y le dé al hijo, lo perturbe al hijo, ¿verdad?, para que el hijo también se pierda. Esaú tuvo todo el amor, todo lo que Dios le dio, él lo despreció. Nadie está obligado, ¿verdad?, a recibir bendición o a tomar camino de maldición. Cada uno decide por sí mismo. Pero son los padres los que forman, ¿verdad?, familias de bendición. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ellos no son perfectos. Abraham y Sara no son perfectos, son como usted y como yo. Lo mismo Isaac no es perfecto. Isaac y Rebeca no son perfectos, son como usted y como yo. Y ahora en la historia de Jacob vamos a ver también en la humanidad de ellos, no son perfectos. Jacob y Raquel son como usted y como yo, pero aman a Dios. Y en su, digamos, incapacidad, por supuesto, de tener toda la gracia del cielo como humanos imperfectos, lo que Dios ve en ellos es esa fuerza, ese poder, ese amor, ¿verdad?, para entonces se cumpla lo que está escrito, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios mueve la historia. Dios conoce el corazón del que le ama y el que no le ama. Esaú despreció la primogenitura, despreció la herencia de sus padres y despreció el ministerio de darle en la cabeza a la serpiente. Hijo, hija, todos nosotros somos hijos e hijas de madre o de padre, todos. Nunca desprecies el ministerio de darle en la cabeza a la serpiente. Vuélvete a Dios, ama a Dios, construye una familia para Dios. Cada uno tiene libertad. Y aquí tenemos a Isaac, un hombre junto con su esposa Rebeca, que dieron toda su historia de su vida para Dios. Hombres como tú y como yo, no perfectos. Y el resultado fue que en su vientre habían dos hermanos peleándose. Y el primero, un hermano, un hijo que desprecia la herencia del cielo, desprecia las promesas. Dios le había dado promesa a su abuelo y Esaú dice, ¿para qué me sirve la promesa que Dios le ha dado a mi abuelo? Dios le había dado promesa a su padre Isaac. Dios le había revalidado, había dado juramento a Isaac. Y Esaú dice, ¿para qué me sirven los juramentos que Dios le ha dado a mi padre? Me basta convivir, comer, ir a cazar, ¿verdad? Él está pensando en los valores humanos, en valores mundanales. No está pensando en el cielo. Hijo, hija, papá, mamá, ¿en qué estás pensando cuando tomas tus decisiones en la vida? Tenemos un ministerio el cual Dios ha propuesto de todo hijo que nace de mujer, toda hija que nace de mujer. ¿Cuál es el ministerio? Que debes prepararte en tu amor a Dios para darle en la cabeza a la serpiente. Y tenemos a Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de toda creación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Tenemos en Jesucristo, ¿verdad?, la gracia, la misericordia, para nosotros también recibir bendición de primogenitura en la sangre, en el favor de Jesucristo. Él nos empodera el llamarnos hijos de Dios por creer en Él, pero también Él nos da la bendición y dice también que Él quiere, ¿verdad?, que estemos donde Él está. Por eso dice, venid benditos del Padre y reciban la herencia que Dios ha preparado para ustedes.
Es a través de Jesucristo que podemos recibir la herencia, el primogénito. De modo que todo hombre, toda mujer lleva en sí esta tarea. El hecho de haber nacido de mujer, es simiente de mujer, lleva este ministerio de desarrollar familias de bendición para que le den la cabeza a la serpiente. Que no se haya en ti, papá, mamá, que habiendo tenido hijos, en vez de darle en la cabeza a la serpiente, le das en la cabeza a tu hijo para destruirlo. ¿Y sabes cuál es el futuro? Como dice en la Escritura en Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿En qué lugar quieres ver a tu hijo? ¿En qué lugar quieres ver a tu hija? ¿En qué lugar quieres verte tú como hijo? ¿En qué lugar quieres verte tú como hija? Versículo 34 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo dice: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Este es un espacio, el espacio donde están los benditos del Padre y una herencia preparada desde la fundación del mundo. Y el otro grupo está en el capítulo 25 de Mateo, el versículo 41. Y dice: apartaos de mí, malditos, apartaos lejos de Dios y vayan al fuego eterno preparado para el diablo. ¿En qué lugar quieres ver a tu hijo? ¿En qué lugar quieres verte tú como hijo y como hija? Hay solo dos lugares, hay dos espacios. Uno es la herencia de los primogénitos que reciben la bendición y la primogenitura de Jesús, y otra es las que no reciben la bendición, por supuesto, tal como Esaú también. Entonces despreciaron lo que Jesús hizo en la cruz. Que no se haya en ti alguien que desprecie lo que Jesús hizo en la cruz y está sentado ahora a la diestra. Que no se haya en ti, ¿verdad?, en tu familia y en tu herencia y en los que han de venir, los que sean llamados malditos, sino que sean llamados benditos. Pero está en tu amor a Dios y en tu amor a la humanidad. Ama aún a los que no conoces. Ama a tus nietos. Ama el esposo, la esposa del hijo o la hija que tienes. Aún no los conoces, pero empieza a construir y edificar en ti una familia, un padre, una madre de bendición, que es importantísimo. Empieza a orar por ellos en tu amor extendido. Jacob es una muestra de todo ello. Ahora, vamos a contemplar un poco lo que dice también en el Evangelio de Juan. Se acercó en el capítulo 3 del libro de Juan un varón llamado Nicodemo. Él era descendiente de Abraham, era un religioso principal, era un principal entre los religiosos, un judío, diríamos, ¿no es cierto?, que está metido dentro de su fe y viene y reconoce que Jesús hace las cosas porque Dios está con él. Nicodemo viene de noche, capítulo 3 del Evangelio de Juan, y le dice: Jesús, las cosas que tú haces, las haces porque Dios está contigo, eso lo sabemos. Y Jesús le responde: Nicodemo, tú eres descendiente de Abraham, tú eres un religioso principal, pero tengo una noticia para ti. Si no naces de nuevo, no puedes entrar, no puedes heredar el reino de Dios. Y Nicodemo se pregunta entonces: ¿cómo voy a ser? Ya soy religioso, ya soy descendiente de Abraham, pero que no puedo entrar al reino de Dios con todo esto. Esaú despreció la primogenitura, era nieto de Abraham, era hijo de Isaac y despreció la primogenitura. Y alguno piensa quizás que, bueno, yo no desprecio porque yo soy religioso. Nicodemo era un religioso y un principal, un hombre bueno. Pero la noticia que le da Jesús es que si no nace de nuevo no puede alcanzar el reino de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo nazco de nuevo? ¿Cómo es que voy ahora a tomar herencia como lo que dice el Padre para ser un bendito, verdad? Y Jesucristo entonces dice que murió y en su sangre nos da redención de los pecados.
es que nuestros pecados tienen que ser lavados, perdonados, y Jesucristo murió en la cruz para esto, ¿verdad? Para que Él pueda entonces en su sangre bendecirnos con el perdón de pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes, dice, para Dios Padre, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La única manera de entrar al cielo es que seamos lavados con la sangre del primogénito que es Jesús, para alcanzar bendición de primogenitura y alcanzar herencia con los santos. Estimado israelita, necesitas, ¿verdad? Requerimos todos, así como los israelitas, el pueblo de Israel necesitó de un cordero sacrificado para salir de la esclavitud de Egipto, necesitamos también de la sangre del cordero del Mesías para salir de la esclavitud de la muerte y del pecado. Y este es Jesucristo, que murió sin pecado, el primero de entre los muertos. Si quieres estar en el lugar de bendición y que Dios te llame y que Dios llame a tus hijos benditos del Padre, si quieres ser, ¿verdad?, el que recibe las promesas de Dios, entonces tienes que venir por medio de Jesucristo a recibir la bendición de primogenitura para que recibas herencia con los santos. Esta es la propuesta. Esaú despreció la primogenitura. Y Jacob, habiendo nacido segundo, no es un hombre perfecto. Lo veremos el día lunes. No es un hombre perfecto, pero amó a Dios. Y Dios lo distinguió, diciéndose: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No porque eran hombres perfectos, sino porque amaron a Dios. Y amaron también las generaciones, e hicieron familias para ser familias de bendición. Pero cada hijo decidió su propio camino. Pero ellos cumplieron y amaron a Dios. Amaron las promesas de Dios. Amaron lo que Dios ha propuesto con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero hay un tiempo que le dio a Noé. Mientras el arco esté en el cielo, mientras el arcoíris brille, habrá oportunidad. Ya pronto entonces, ¿verdad? Ya no brillará más el arcoíris. El tiempo se acaba. El tiempo culmina y tenemos aún oportunidad de recibir bendición de primogenitura a través de Jesucristo, que tiene el perdón de pecados y nos lava con su sangre. Y sabes, serás llamado bendito del Padre y alcanzarás la herencia que está preparada desde la fundación del mundo. Mamá, papá, tú eres hijo, tú eres hija. Desarróllate como hijo y como hija de bendición. Tú también eres padre, tú también eres madre. Desarróllate como padre y como madre de bendición. Hijo, hija. Tú también tienes herencia en el cielo prometida. No lo desprecies. Y no pongas, ¿verdad?, a tus hijos en las manos de Satanás, amando el mundo y despreciando la primogenitura. Dios te ama. Ama a Dios. Y ama también a los demás, que Dios los ama. No los eches a perder, ni los pongas en camino de condenación. Busca la salvación. Busca la salvación. No haya en ti estas palabras de Esaú. ¿Para qué me sirve?, dice Esaú, la bendición de primogenitura. ¿Para qué me sirve? Porque está pensando en valores humanos. Está pensando, ¿verdad?, en valores mundanos. Mira el corazón de Dios y mira las cosas celestiales con eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te dé ahora redención, que Dios hoy te proclame en los cielos como un primogénito bendecido en Jesucristo. ¿Quieres recibir la bendición de primogenitura que Jesús tiene? Haz esta oración. Jesús, tú el primogénito entre los muertos, bendíceme. Lávame con tu sangre, limpia mi pecado. Quiero ser también un hijo,
y una familia de bendición. Y pongo delante de ti mis generaciones para que sean restauradas en tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Caminos claros se abren hoy, luz que guía mi interior, verdad que llama con fervor. Un horizonte, un despertar, cielo abierto a caminar. Cielo abierto, fe en acción, voces que elevan el corazón, sabiduría, llama eterna. Cielo abierto, tu luz gobierna. Esperanzas eternas se inician hoy, nube que orienta mi caminar, amor que arde con pasión. Un nuevo día, un amanecer, cielo abierto a proclamar. Cielo abierto, cruz en pasión, huellas que afirman el corazón, palabra viva, promesa eterna. Cielo abierto, tu luz alumbra. Cielos nuevos descienden hoy, fuego que enciende mi